Vamos a dar inicio al primer seminario internacional sobre instituciones y desarrollo, y en esta ocasión con la temática de los derechos fundamentales y el estado de bienestar. Este es un seminario organizado por la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, su Centro de Políticas para el Desarrollo y el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas. Les damos entonces la bienvenida. Sin más, vamos a empezar por el desarrollo del seminario. El primer panel, ya perfectamente contribuido, como ustedes lo ven, tiene la temática de discusión acerca de los derechos fundamentales desde una perspectiva, por un lado, constitucional, es decir, en qué modo las constituciones modernas recogen los derechos fundamentales, en qué consisten esos derechos fundamentales, y naturalmente esto está inserto en nuestro debate nacional. Este mes de septiembre es el mes en donde la Universidad de la República anunció el inicio un proceso constituyente, cuyas características aún no conocemos, pero que obviamente habrá en el país una etapa. Y hemos querido, por tanto, darle mucha importancia a esta temática. Le hemos pedido entonces al profesor Francisco Javier Anzuati, que es el director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, un muy buen amigo de nuestra universidad, al que hemos solicitado que introduzca este panel, y que nos indique su visión sobre la temática de los derechos fundamentales, y que en su ya larga trayectoria académica forma parte del corazón de su reflexión. Le hemos al mismo tiempo solicitado y seguirá entonces inmediatamente después de la intervención de Francisco Javier a Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, hasta hace poco en otra universidad, la Universidad de Chile, y que es ampliamente conocido. Fernando es de las personas que ha venido animando el debate en Chile sobre la necesidad, por un lado, de una nueva constitución y sobre la modalidad en que esa nueva constitución debe ser generada. Le hemos pedido también que comente, que exponga su visión al senador Alfonso de Urresti, senador por la región de Los Ríos, que sin perjuicio de ese rol en tanto tal, es además el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, y se agrega Justicia y Reglamento, para ser muy preciso, del Senado de la República. Es un título bastante largo, pero en fin, a Alfonso le va a tocar ser un actor muy directo del proceso constituyente que se iniciará en nuestro país dentro de poco tiempo. Le hemos pedido también que nos comenten desde tal vez otras perspectivas disciplinares y desde otros lugares. Por un lado, Antonio Fernández Poyato, que tiene una muy larga trayectoria en toda la temática de la gestión pública, el liderazgo de organizaciones públicas, que pertenece a la Escuela Goberna América Latina del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, a quien le hemos solicitado que sea parte también de este panel, y él tiene una muy amplia experiencia en toda la temática de la gobernabilidad. La idea es que podamos hacer algunas conexiones entre los contenidos de las normativas constitucionales, pero también en qué medida ayudan, ¿no?, a la gobernabilidad de las sociedades. Fernando Manuel Suárez es un académico investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por tanto nuestro vecino, un joven investigador que ha tratado diversas temáticas en el dominio de la ciencia política, incluyendo los proyectos de transformación social en nuestro continente, y al que también le hemos solicitado que sea parte de este panel. Sin más, le ofrezco entonces la palabra a Francisco Javier Anzuati. Pues muchas gracias, querido Gonzalo.
Entiendo, pregunta a los organizadores, que tenemos en torno a 20 minutos más o menos. Bien, bueno, pues entonces, como yo soy consciente de mis debilidades, yo me he puesto aquí un cronómetro que me va a marcar, pero si me paso el tiempo que alguien me arranque el micrófono. Bien, bueno, buenos días a todos. Lo primero que hago, porque creo que es de justicia, es agradecer tanto a Gonzalo Marner como a Stephanie Butendik todo el trabajo de estos meses, estas semanas y la amabilidad con la que lo han gestionado y con la que nos están tratando. Bueno, en este lapso corto de tiempo mi intención no es tanto la de desarrollar un discurso cerrado, compacto, sin aristas, sino lanzar ideas que se deben entender como una propuesta para la discusión posterior o para el debate. Es decir, a mí me gustaría reflexionar, aunque sea brevemente, sobre el sentido de los procesos de constitucionalización de los derechos, sobre algunas de sus implicaciones jurídicas, políticas, sociales, también económicas, tomando como marco más o menos lejano de referencia el modelo español. Es el modelo del 78, el modelo al que hoy aluden algunos de una manera un tanto despectiva como el régimen del 78, teniendo en cuenta que esa reflexión puede ser útil desde el momento en que Chile está viviendo una coyuntura muy particular y muy concreta en la actualidad. En segundo lugar, desde el momento en que el modelo del 78 se inserta en una tradición constitucional que es la tradición europea, italiana, alemana, de la cual creo se pueden extraer también sabrosas consecuencias. Y en tercer lugar, deberíamos tener en cuenta que ese modelo presenta un cierto carácter estándar. La constitucionalización de los derechos en España creo que es un modelo estándar. También lo ha sido el proceso constituyente del 78, la transición, y ese modelo ha sido en ocasiones tomado como referencia, como parámetro, como paradigma en otros países. Estoy pensando sobre todo no tanto en los países latinoamericanos como en los países del antiguo telón, en los países de Europa del Este. Voy a intercalar en la intervención referencias teóricas con aspectos prácticos o puntuales. Yo creo que una de las grandes riquezas de este seminario, de este encuentro, es su carácter interdisciplinar. Aquí hay juristas, hay economistas, hay politólogos, hay historiadores, y desde ese punto ustedes me van a permitir que de manera muy breve, muy esquemática, yo les haga una referencia al marco general en el que yo situaría mi posición, para que los que no son de derecho sepan un poco en qué coordenadas yo me voy a desenvolver. Y esas coordenadas son básicamente las de Amartya Sen, es decir, coordenadas que afirman que existe una íntima relación entre derechos humanos y desarrollo, entre libertad y progreso, coordenadas que afirman que las libertades no solo son el fin del desarrollo, sino que están entre los medios del desarrollo, son estrategias de desarrollo, y coordenadas que manejan un concepto amplio de desarrollo. No solo estoy pensando en el desarrollo económico, recuerden aquella famosa afirmación de Amartya Sen, según la cual en las democracias no hay hambrunas, sino un concepto de desarrollo como desarrollo humano, pero desarrollo moral. Desarrollo moral, ¿por qué? Porque la constitucionalización de los derechos es una estrategia que tiene directas implicaciones en el desarrollo moral de los individuos y, si quieren ustedes, para ser más general, en la decencia de una sociedad. En la decencia de una sociedad. Para terminar de cuadrar este marco general al que les hacía referencia, les señalo también que yo entiendo que hay una relación histórica, conceptual, funcional entre derechos humanos o derechos fundamentales, si quieren ustedes, y Constitución. Todos los procesos en los que
Chile se puede encontrar ahora, España se encontró, otros países en nuestro entorno, son procesos que adquieren sentido o que deberían adquirir sentido en lo que podríamos denominar el constitucionalismo contemporáneo, el constitucionalismo democrático, en donde las constituciones funcionan como magníficas estrategias de generación de espacios de libertad, pero al mismo tiempo estrategias de límite, hacen una función barrera frente al poder. El constitucionalismo contemporáneo es una filosofía sobre los límites al poder. Recuerden el paradigma del artículo 16 de la Declaración de 1789, cuando afirmaban los revolucionarios franceses que toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de derechos ni la división de poderes carece de constitución. Derechos y división de poderes como estrategias limitativas. Y desde ese punto de vista, la Constitución, reitero, es una herramienta de limitación del poder, una herramienta de generación de espacios de libertad, de espacios de igualdad, de espacios de autonomía, y estas funciones las desarrolla en el marco de una relación funcional y conceptual, reitero, con los derechos fundamentales, pero también, y esto me van a permitir que un jurista o un abogado, uno de derecho lo subraye, con el Estado de Derecho. Es decir, todo lo que voy a decir a continuación y todo lo que estoy diciendo no funciona si no hay imperio de la ley. Es decir, si no nos tomamos las normas en serio. Si no nos tomamos las normas en serio, si no hay una cultura de la legalidad, y si no hay unos poderes públicos comprometidos con la legalidad y dispuestos a hacer cumplir la ley, aunque eso le genere problemas. Bien, miren, en el mundo del derecho, cuando nosotros nos planteamos la formación de las normas, más aún la formación de una constitución, nosotros nos podemos plantear determinadas preguntas que evidentemente tienen implicaciones prácticas. Piensen ustedes en la pregunta de quién manda, quién produce la norma, quién crea la norma, cómo se manda, cómo se hace la norma, qué se manda, cuáles son los contenidos de la norma y por qué se manda, cuáles son los parámetros de legitimidad, de acuerdo con los cuales nosotros le reconocemos a un determinado sujeto o una determinada institución autoridad, legitimidad para producir esa norma. Pero si nosotros nos centramos de manera más concreta, más específica en los procesos constituyentes, nos daremos cuenta que surgen otras preguntas que no son absolutamente extrañas a las anteriores. Piensen en la pregunta de cómo se hace la Constitución, o piensen en la pregunta de qué es lo que se incluye en la Constitución, o piensen en la pregunta de cómo se organiza lo que ya se ha incluido. ¿Cómo se organiza lo que ya se ha incluido en la Constitución? Estas preguntas, desde el punto de vista de los de derecho, son preguntas importantes porque nosotros estamos obsesionados en el buen sentido del término, con las formas, con los procedimientos. Y desde ese punto ustedes comprenderán en qué sentido estas cuestiones o estos temas son relevantes. Y yo creo que estas preguntas son de específico interés en el momento actual, chileno. Cuando nosotros nos planteamos cómo se hace una constitución en términos generales, aparece la cuestión sobre la mayor o menor presencia del que debería ser el gran protagonista del proceso. Y ese protagonista es el pueblo. Ese protagonista es la ciudadanía. Si nosotros nos tomamos en serio un momento constitucional, tenemos que estar dispuestos a aceptar la radicalidad democrática de la presencia del protagonismo del demos, del pueblo. Desde el punto de vista de la teoría del derecho, nosotros tenemos ciertas dificultades a la hora de conceptualizar
lo que es el demos, lo que es el poder constituyente, no en sentido derivado, no en el sentido de poder de reforma, sino en el sentido originario, nosotros ahí nos tenemos que ver ayudados o socorridos por los sociólogos, por los historiadores, por los antropólogos, pero en todo caso yo creo que no se puede renunciar, a no ser que lo que se quiera hacer es otra cosa que tiene poco que ver con la democracia, no se puede renunciar al reconocimiento de esferas de actividad, de esferas de protagonismo del demos. Evidentemente, este punto enlaza directamente con la cuestión que yo creo, por lo que he podido leer, que es una cuestión que se está debatiendo en la actualidad en Chile: ¿qué hacemos? ¿Nueva constitución o reforma de la constitución? Tiene mucho que ver con la mayor o menor con el mayor o menor carácter tramposo, y aquí estoy haciendo referencia a algo que he leído del profesor Atria, al mayor o menor carácter tramposo de la Constitución, a la mayor o menor desconfianza frente a la agencia política del pueblo. Y fíjense, este desprecio del demos tiene mucha responsabilidad en el fracaso del proyecto constitucional europeo. Ustedes se acuerdan que hace unos años se discutió en el marco de la Unión Europea y en el marco de los países miembros un tratado por el que se creaba o se constituía una constitución europea. Hoy ya nadie habla de eso. Pero fíjense, a mí nadie me consiguió explicar o nunca conseguí entender cómo se admitía que hubiera países europeos que no se plantearan, estoy hablando de países tan poco relevantes como Alemania, que no se plantearan someter a referéndum ese proyecto y que se limitaran a prever una aprobación en el legislativo de turno. Es decir, hablar de constitución sin intervención directa de la voluntad popular es hablar de carta otorgada, y las cartas otorgadas son cosas propias del siglo XIX. Es también cierto que hay distintos modelos. El modelo español, el modelo de la transición, posiblemente es un modelo mixto, en donde el resultado es una constitución que en su contenido, en su sentido, rompe con el sistema anterior, pero que es articulada, es creada sobre las bases jurídicas establecidas en el sistema anterior. Segunda pregunta: ¿qué se incluye? Bueno, aquí nos encontramos de manera básica con el protagonismo de los derechos. Es cierto que la Constitución no solo es una tabla de derechos, es también una propuesta institucional, una propuesta en relación con la organización de las instituciones, la organización del poder, pero hoy sin derechos no hay Constitución. Y la intensidad normativa de la Constitución, la legitimidad de la Constitución va a depender no tanto de la brillantez a la hora de articular la relación entre el Senado, el presidente o el gobierno de los jueces, sino de la mayor o menor densidad, de la mayor o menor seriedad con la que se haya tomado la cuestión de la positivación, de la articulación, de la inserción de los derechos. Un proyecto constitucional en donde no se asuma que la razón de ser del sistema son los derechos humanos, los derechos fundamentales, y que el sistema, la arquitectura institucional, tiene un carácter instrumental, artificial en relación con esos objetivos, es un sistema que puede ser más o menos brillante desde el punto de vista técnico, pero que no tiene mucho sentido, es difícilmente reconocible en el marco de lo que hoy entendemos por constitucionalismo democrático. Y desde ese punto de vista, los derechos son las grandes señas de identidad del sistema, o deberían ser las grandes señas de identidad del sistema.
Esto no es una afirmación meramente teórica, esto es una línea jurisprudencial que en España, por ejemplo, nosotros hemos heredado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional alemana y que ha pasado también a otros países de América Latina, esa línea jurisprudencial que señala que los derechos tienen dos grandes dimensiones. Una dimensión es la dimensión subjetiva, los derechos son prerrogativas subjetivas de los individuos, pero los derechos también son los pilares, las bases, las columnas del sistema. De manera que si tú retiras esos pilares, esas bases, el sistema o se desmorona o se convierte en algo que poco tiene que ver con lo anterior. En todo caso, cuando nosotros nos planteamos la cuestión de qué es lo que se incluye, tenemos que ser conscientes, o deberíamos ser conscientes, de que, miren, lo diré de manera gráfica, los derechos no caen del cielo. Los derechos no caen del cielo. Es decir, estamos en el marco de procesos políticos e ideológicos. Procesos políticos e ideológicos. Y a la hora de responder qué se incluye en una Constitución, se están tomando decisiones políticas, se están tomando decisiones ideológicas. Las constituciones, los sistemas jurídicos no tienen nada de neutral. No tienen nada de neutral. Implican siempre un determinado punto de vista, el que sea, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, sobre la justicia. Y posiblemente la mayor expresión de ese punto de vista sobre la justicia, de esa opción, tiene que ver con la buena o mala salud, con la mayor o menor operatividad de los derechos en el sistema. La decisión de qué derechos se incluyen, cómo se incluyen, a quién se reconocen y cómo se protegen es una decisión política. Es una decisión política y es una decisión que, y ahora les pondré algún ejemplo español, que adquiere sentido en contextos históricos. Que adquiere sentido en contextos históricos. Y desde ese punto de vista, tercera cuestión, cómo se organiza lo que se incluye, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que las condiciones coyunturales, las condiciones del escenario son relevantes a la hora de articular el contenido de un texto y el contenido de un sistema de derechos. Y en este sentido yo me permitiría hacer una llamada al realismo. Voy a hacer una llamada al realismo. Miren, quien conozca de manera básica lo que está pasando en España ahora, va a reconocer algunos problemas que en realidad son los problemas que vienen caracterizando la historia de España desde el siglo XIX. Yo les hablaría de tres cuestiones. En primer lugar, la cuestión de la forma política del Estado, república-monarquía. En segundo lugar, la cuestión de la estructura del Estado, Estado centralizado, Estado descentralizado. Nosotros hemos pasado de ser uno de los estados más centralizados, diría jacobino, del mundo, a ser uno de los estados más descentralizados del mundo. Yo creo que el modelo español es funcionalmente federal, aunque no conceptualmente federal. Y en tercer lugar, el modelo de la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado, con directa incidencia, y esto es importante, en la cuestión educativa, en la cuestión del modelo educativo. Esos son los tres grandes problemas que nosotros hemos tenido en los últimos 200 años, tres grandes cuestiones, y que hoy están en la agenda, ¿no? Y que hoy están en la agenda. Y esos problemas explican por qué algunos artículos de nuestra Constitución, de la Constitución española, tienen el contenido, tienen la letra que tienen. Les voy a poner dos ejemplos, porque ya empezamos a ir muy mal de tiempo. Miren, les leo el artículo 16.3 de la Constitución, que está en el núcleo, en la enmienda central, en el núcleo reforzado, en el núcleo de los derechos. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Fíjense, en un Estado, no diré laico, pero en un Estado no confesional, hay una alusión con nombres y apellidos a una confesión religiosa. ¿Eso cómo se explica? Eso se explica por las condiciones del momento, y eso se explica por la historia.
yo les decía, el problema Iglesia y Estado tiene directa incidencia en la cuestión educativa. Artículo 27.3.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, como si fueran alternativas excluyentes. Bueno, cierto que no dice religiosa o moral, dice religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, sirvan estos dos ejemplos para que vean ustedes hasta qué punto las coyunturas condicionan. Muy brevemente, unas últimas reflexiones. A partir de ahí, una vez que se ha tomado la decisión sobre qué se incluye, hay que tomar la decisión sobre cómo se protege lo que se ha incluido, porque en un sistema de derechos es muy importante que los derechos estén en la Constitución, pero si no hay específicos mecanismos de garantía, de protección, no van a funcionar. Deberíamos ser conscientes de que es muy difícil encontrar una igual protección y una igual garantía de todos los derechos, pero no en el sentido de que unos derechos merecen ser protegidos menos que otros, los derechos sociales normalmente, sino en el sentido de que no todos los derechos necesitan las mismas estrategias. No se puede, desde el punto de vista técnico, no se puede proteger, garantizar igual la libertad de expresión que el derecho al medio ambiente, o el derecho de huelga que el derecho al disfrute del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, yo soy de los que piensan que no debería haber homogeneidad en la protección desde el punto de vista técnico. Y ahí el legislador debe ser consciente de que tiene un magnífico abanico de posibilidades a su disposición, mecanismos judiciales, normativos, interpretativos, y en función de la mayor o menor funcionalidad, permítanme que lo diga así, de estos mecanismos, el constitucionalismo va a ser más o menos robusto. Una específica alusión también al tema del lenguaje de los derechos, al tema del lenguaje de los derechos. Yo creo que desde el punto de vista aunque sea desde el punto de vista de la técnica normativa, es bueno evitar invocaciones religiosas o invocaciones que presupongan planteamientos teóricos, filosóficos, científicos discutidos o discutibles. Ayer me leía o me repasaba yo la primera parte de la Constitución chilena y ustedes me rectifican, creo que sigue incluyéndose una invocación al Dios Todopoderoso, ¿cierto? La primera parte. Y hay una afirmación, artículo 5, de que los derechos emanan de la naturaleza humana. Bueno, pues eso es discutible. Discutiendo sobre eso nos ganamos la vida algunos desde el punto de vista profesional. El lenguaje de la Constitución, ahí hay que elegir lenguaje austero o lenguaje pródigo. Todo tiene que estar en la Constitución, todo tiene que estar en la Constitución. Me leía también el artículo 19.24 de la Constitución chilena que se refiere al derecho de propiedad, y eso más que un artículo constitucional parece una ley de desarrollo. Posiblemente la extensión del artículo tiene mucho que ver con la desconfianza hacia las mayorías futuras o con la desconfianza a lo que vendrá después. ¿Qué hacemos? Normas abiertas, normas en blanco, normas fácilmente interpretables, generosas en las posibilidades interpretativas, o normas concretas. Les pongo un ejemplo español. Artículo 15 de la Constitución. Todos tienen derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida. Fíjense la operatividad y la responsabilidad que ese artículo le da al legislador futuro, porque en función de cómo se interprete ese todos, la legislación sobre el aborto, por ejemplo, puede variar radicalmente. Nos vamos a encontrar, voy terminando, con el tema de los derechos sociales. Miren, yo les propongo que sean ustedes desconfiados respecto a las rígidas distinciones entre derechos. Rígidas distinciones que en muchas ocasiones descansan sobre un punto de desconfianza, abro paréntesis, liberal, cierro paréntesis, en el mal sentido de liberal,
respecto a este tipo de derechos. Nosotros aquí nos vamos a encontrar con un discurso falaz que distingue entre derechos de autonomía, derechos de prestación y, por lo tanto, derechos baratos y derechos caros. No, no, todos los derechos son caros. Todos los derechos son caros. Aparte de que los derechos funcionan en una red de interconexión, y esto también lo subraya Amartya Sen, una interconexión práctica, conceptual, funcional, y aparte de que todos los derechos incluyen contenidos, exigen dimensiones prestacionales, comenzando por la obligación de que el legislador los desarrolle, y ahí hay una prestación en sentido amplio, si quieren ustedes, por parte del Estado. La distinción entre derechos baratos, cómodos para el legislador, y derechos caros, que siempre van a tener la excusa de la disponibilidad económica, la excusa presupuestaria, es una distinción manejada por aquellos que no se sienten cómodos en relación con los derechos sociales y que por lo tanto son derechos incómodos, son derechos caros. Todos los derechos son caros. Tomarse en serio un sistema de derechos es lo más gravoso en términos económicos, pero también en términos morales y políticos, con lo que se puede, con lo que se tiene que enfrentar un sistema. Muy brevemente, un ejemplo. Piensen ustedes en el derecho a la seguridad. Derecho liberal, derecho a la libertad. Derecho liberal, ¿qué exige? No agresión. No, el derecho a la seguridad es algo clarísimo. ¿Por qué? Porque exige una infraestructura de fuerzas y cuerpos de seguridad, unas decisiones presupuestarias inconmensurables. Por lo tanto, no hay nada que por derecho natural exija que los derechos sociales tengan que estar en una situación de mediada o de pauperada en la Constitución respecto a otros derechos. Si eso es así, es porque detrás hay una decisión política que se ha tomado en ese sentido. Termino con una reflexión. Todo lo que he dicho, o todo lo que se pueda decir en un proceso como el que hubo en España en 78, como el que se puede iniciar en Chile en este momento, no vale si no hay formación, no vale si no hay compromiso, no vale si no hay educación. Nosotros hemos tenido en España una lamentable experiencia con un proyecto que algunos apoyamos de manera directa y muy comprometida, que es el proyecto que tuvo que ver con la inclusión en los colegios de una asignatura que era Educación para la Ciudadanía. Bueno, parecía que esa asignatura, Educación para la Ciudadanía, iba a socavar los pilares morales de la civilización judeo-cristiana y ya no existe. Pero yo creo que todo esto que yo he dicho no funciona si no hay formación en valores, si no hay formación en las escuelas, si no hay introducción de materias en los planes de estudio, si no se hace pedagogía de la libertad y pedagogía de la democracia. Y ahí los poderes públicos tienen o deberían tener mucha responsabilidad. ¿Por qué si no corremos el riesgo de que la Constitución y los derechos sea al final como el oxígeno? Ya saben ustedes que el oxígeno es algo que solo se valora cuando a uno le falta. Y perdón, he demostrado una vez más que soy incapaz de gestionar eso. Buenos días. Gracias a la Universidad de Santiago, persona de Gonzalo Marte, por la invitación a hablar con ustedes hoy día sobre estos temas de suyo importantes. Cuando hoy día hablamos de derechos fundamentales, nosotros estamos usando la expresión en un sentido que yo creo que es reciente. Es decir, no es la manera en que los derechos fundamentales se han entendido siempre en el constitucionalismo. Y yo creo que es importante cuando se piensa sobre la cuestión de los derechos fundamentales, mirar a esa tradición anterior y preguntarse qué es lo que cambia cuando hemos cambiado el sentido de esa expresión.
iba a decir al principio, y me olvidé, es que es particularmente útil en estas discusiones con colegas españoles. Yo creo que la experiencia española tuvo un doble impacto en Chile. El primer impacto lo tuvo cuando mostró que era perfectamente posible que una dictadura que había durado varias décadas y que había dejado todo atado y bien atado, viera que, por lo menos en su dimensión institucional, no digo tecnológica, pero que en su dimensión institucional todas esas ataduras pudieran ser disueltas rápidamente con la Constitución del 78. Esa es la primera. Yo creo que esa enseñanza caló hondo en quienes redactaron la Constitución de 1980, quienes se encargaron de que eso no pasara, y entonces elaboraron un orden constitucional tramposo, pero escondidamente tramposo, un orden que no fuera explícitamente neutralizador, sino solo implícitamente neutralizador, que ha durado hasta ahora. Y la segunda es que, producto de esa capacidad del proceso político español de deshagar todo lo que había quedado atado y bien atado, en términos institucionales, insisto, mi generación y las generaciones alrededor mía, cuando se formaron bajo el influjo de una reflexión jurídica española que estaba enteramente enamorada de su constitución, y con buenas razones, por supuesto, porque había sido el instrumento para deshacer las ataduras franquistas. Y eso, claro, tuvo impacto en la manera en que se estudiaba, por quienes no tenían adhesión pinochetista, se estudiaba la Constitución y el Tribunal Constitucional. Todo eso era bajo la sombra del caso paradigmático de experiencia exitosa. Claro, ese enamoramiento, como todos los enamoramientos, no ha sobrevivido el paso del tiempo, hasta donde yo entiendo. Entonces, es una experiencia interesante de conocer. Pero en fin, ¿cuáles son estas ideas? Cerrando el paréntesis y volviendo a lo que ya había dicho. Hoy día entendemos los derechos como límites, es decir, como reglas o disposiciones jurídicas que fijan el margen de lo que es lícito o ilícito para los poderes públicos realizar. Y yo no quiero decir que los derechos no son límites, lo que quiero decir es que en el constitucionalismo los derechos han jugado una función que no puede ser ignorada, porque la estructura institucional de la democracia representativa, sobre todo la estructura institucional del Estado de Bienestar, supone esta segunda noción anterior de derechos y queda aproblemada con esta noción nueva de los derechos como límites. Y es esta segunda noción, que en realidad en términos históricos yo la llamaría primera, es derechos como afirmación de ciudadanía, es decir, como una afirmación de quiénes en realidad somos. Cuando en la Declaración de Independencia norteamericana, los revolucionarios norteamericanos afirmaron que es una verdad evidente que todos los hombres, me temo que dijeron hombres, nacen iguales en dignidad, nacen iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no estaban pensando en límites al poder. Estaban afirmando su transformación desde súbditos en ciudadanos. Era la idea democrática la que estaba emergiendo con la noción de derechos. Y esta cuestión es importante porque si los derechos nacen como una forma de manifestar la afirmación de la idea democrática, entonces la institucionalidad democrática no puede verse como amenazante para los derechos. Es al contrario, es su forma de realización. Ojo, no estoy diciendo que después no podamos encontrar razones para considerarlo amenazante, pero ese va a ser un segundo momento. En el primer momento, la idea de derechos cumple la función de realizar la idea democrática. Esa es la manera en que yo entiendo el artículo ya citado de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Para que haya constitución, ojo, no para que haya justicia, ni que para ello un Estado legítimo, ni para que... No, para que haya constitución. No hay constitución si no hay estructuración democrática del poder y garantía de derechos. Porque la estructura, que en el fondo es lo mismo. Es decir, es una idea repetida, mirada desde dos puntos de vista. La separación de poderes, la estructuración democrática del poder, es lo mismo que la garantía de derechos. Y si no hay estructuración democrática del poder, y no hay, no hay garantía de derechos, ¿por qué decir que no hay constitución? ¿Ven cómo usted supone que la constitución es la estructuración democrática del poder?
Si no hay estructuración democrática del poder, no hay constitución. La constitución no es simplemente la norma que estructura el poder, es la estructuración democrática del poder. Por eso, va de suyo que la constitución solo puede ser dada por el pueblo. De nuevo, decir que el poder constituyente es del pueblo es una redundancia, dado lo que la constitución es, lo que el poder constituyente es, etc. Y por eso la noción de poder constituyente emerge precisamente en el momento en que emerge esta noción moderna de constitución, etc. Ahora, esto es importante porque cuando uno piensa o discute sobre los derechos en la nueva constitución, es difícil sustraerse a la tentación actual de preguntarse, de entender la pregunta como ¿cuáles son los límites al ejercicio del poder que estamos dispuestos a insertar en la constitución? Y entonces eso lleva a una discusión extraordinariamente juridicizada, ¿no? De entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de protección? ¿Cuáles van a ser las acciones judiciales? ¿Cuánta judicialización esto va a llevar, etcétera? Y, de nuevo, en su debida locación, todas esas discusiones son importantes. No estoy diciendo que uno tiene que ignorarlas, estoy diciendo que uno tiene que llegar a ellas después de haber hecho la afirmación inicial. Y yo creo que esto es importante, porque este seminario se llama Instituciones y Desarrollo, ¿no? Y esta idea de instituciones es la que corremos el riesgo de malentender. Yo creo, yo no estaría tan en acuerdo con la idea de que las instituciones son puramente instrumentales. No es puramente instrumental la separación de poderes. Tiene una dimensión instrumental, no cabe duda, pero no es puramente instrumental. Hay una idea expresiva de lo que es el pueblo y lo que es la democracia en esas instituciones. Y para eso tenemos que entender esta segunda dimensión de los derechos. Ahora, en ese sentido, nuestra situación, o la situación actual, es una situación problemática, porque nosotros vivimos en un momento que es crecientemente escéptico respecto de las instituciones. Y particularmente escéptico respecto de la idea de que las instituciones pueden ser la forma de expresión del pueblo. Yo año a año tengo el deber de enseñarle a los estudiantes que, por lo menos en la lógica del Estado democrático, la ley es la voluntad del pueblo. Y cada vez me sonrojo más. Cada año que pasa me sonrojo más. Bueno, y me miran con cara, es divertido, porque me miran con cara de, bueno, sí, no, si él lo dice porque tiene que decirlo primero. Entonces es como esa sensación medio cínica, pero en algún momento como que les cae la teja. No, si se lo cree. Se lo cree. Es un marciano, exactamente, es un marciano, porque hoy día es algo que es difícil de entender. Y claro, cuando uno piensa en institucionalidad democrática, uno tiene que entender que las instituciones están vinculadas a ideas políticas y uno no puede remover una idea como esa, sacarla, por así decirlo, como el mago saca el mantel, ¿no? Como el prestidigitador saca el mantel de la mesa, sacarlo y esperar que todos los platos y los vasos queden exactamente en el mismo lugar. Si uno remueve esa idea de la idea democrática, entonces prácticamente todo pierde sentido. Y yo creo que ese es nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos formas institucionales que suponen una determinada idea que las justifica o que las legitima, etc. Y esa idea nos parece crecientemente implausible. Ahora, cuando esta discusión se da en Chile, hay una especie, hay un pequeño espacio para el optimismo, porque parte de la razón por la cual, parte de la razón que justifica nuestro escepticismo es que vivimos con instituciones que no son democráticas. Entonces nosotros los chilenos podemos tener la expectativa de que en la medida en que viviéramos bajo instituciones no neutralizadas, no tramposas, entonces parte de ese escepticismo podría ser compensado. Solo parte, diría yo, porque en parte ese escepticismo tiene que ver con la época, ¿no? Y esa es la parte que no va a cambiar por el hecho de tener una institución no neutralizada. ¿Qué es lo que explica esa otra parte del escepticismo? Ese escepticismo con que se mira la idea de las instituciones democráticas. Yo diría, la que se mira con escepticismo es la idea misma de representación. Yo creo que la representación es lo que está al centro de todas estas discusiones. Y claro, ahí hay cuestiones sobre las cuales entiendo yo que ustedes van a hablar en el próximo panel, que tienen que ver, por así decirlo, con
la estructura material del estado de bienestar y cómo eso ha cambiado con la emergencia del capital como un agente que reclama autonomía respecto de la política, etc. La cuestión de qué es lo que explica la dimensión no local, sino por así decirlo, epocal, de ese conocimiento respecto de las instituciones democráticas y en particular de la representación, no me puedo extender aquí, es una cuestión extraordinariamente importante. Y cuando uno discute sobre instituciones, lo único que uno puede hacer frente a ese escepticismo es, creo yo, después de dar cuenta de él en el sentido de estar consciente de él, etc., es, bueno, apretar los dientes e ignorarlo, porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que apostar a que ese escepticismo va a poder ser compensado mediante la operación de las instituciones democráticas. Y a lo mejor la respuesta es que no va a poder ser compensado y que entonces el mundo que viene es un mundo que va a ser mucho más fáctico. Porque ese, diría yo, es el secreto fundamental acerca del poder político. El poder político es artificial. Y que sea artificial quiere decir que puede existir o no existir. Y como puede existir o no existir, puede haber más o menos poder político. Y que haya más poder político significa que hay más espacio para sujetar poderes fácticos. Porque los poderes fácticos, lo que uno podría llamar entonces fuerza, no poder, la fuerza, esa sí es natural. Naturalmente hay algunos que son más fuertes que otros, y lo que es natural es que los términos de la relación entre el fuerte y el débil se orienten en términos del interés del más fuerte. Eso es lo que es natural. Eso es lo que ocurre. Y para